poco dos características interesantes de las sucesiones que nos van a servir. Una es cuando una sucesión se dice que es monótona, con todas sus variantes, monótona creciente, monótona decreciente, etc. Y bueno, y que hay algunas que no son monótonas, obviamente. Y después estuvimos viendo cuándo se llama una sucesión acotada. Que obviamente hay sucesiones que no son acotadas. Y bueno, y ahí tuvimos con varios ejemplos. No sé si de eso quedó alguna pregunta o si con esos conceptos que trabajamos fueron a hacer algún ejercicio del final del capítulo, como es la dinámica de nosotros de trabajo, ¿verdad? Vamos avanzando con los conceptos y vamos haciendo algunos ejercicios que están al final del capítulo, que después, acuerden, cuando estemos ya más avanzados, terminando, hacemos una selección, pero al principio ustedes vayan eligiendo los que se van sintiendo cómodos, lo que les parece que les sale. Si alguien tuvo tiempo e hizo algo y le quedó alguna duda, podemos verlo. Repito, dentro de lo que entendemos por sucesiones monótonas y sucesiones acotadas. Profe, Dale. ya ahí arrancando en el ejercicio 2, yo no sé si no entendí la letra o no me la explicó bien acá, porque dice, sea la sucesión A sub n definida por, y da la sucesión, se considera la sucesión B sub n de término general, ese que muestra ahí, para n mayor que 2. Dice, expresa B sub n en función de n. O sea, es sustituir y Sí, hacer la sustituir. cuentita. Exacto, Ah, nada más. Es en definitiva, o sea, cuando la n sea 3, ¿no? Estaremos con el término A sub 1. Pero expresado en B va a ser el término B sub 3. Es en definitiva correr la sucesión, ¿no es cierto? Cuando estés con A sub 2, perdón, cuando estés con A sub 4, vas a estar con B sub 1. Cuando estés con A sub 5, vas a estar con B sub 2. Pero es prácticamente, desde el punto de vista práctico, es suplantar la n por n-3 y te va a quedar una formulación similar a esa, no la misma, obviamente. No sé si los demás captaron o no. Sí, quedó clarísimo. Bien. Se puede probar con una más sencillita, en lugar de hacer eso de suplantar la variable por la propia variable más un número o menos un número, a ver qué pasa. Por ejemplo, si tomamos 1 sobre n, ¿no? Claro, si digo voy a tomar b sub n, que es a sub n menos 3. Entonces, claro, en lugar de ser 1 sobre n, voy a tener 1 sobre n menos 3. Que si miráramos, ¿no? Repito, a veces un ejemplo más sencillo, el foco no está tanto en las operaciones y todo eso que uno se complica, sino en el fenómeno de qué pasa si suplanto la variable más un número o menos un número. ¿Podemos decir que son A sub n y B sub n las mismas sucesiones? Eso es una pregunta más bien filosófica, ¿verdad? Bueno, ya que surgió, vamos a encararlo. Repito, voy a tomar uno más de cuentitas más simples para evitar estar pendiente de las cuentas. Entonces, si tuviéramos A sub n definida por 1 sobre n, y vamos a respetar lo que es el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio dice, bueno, ahora tomemos una B sub n que tiene la particularidad de que su término enésimo es el término n-3 ésimo de A. Si miramos a sub 1,
miramos a su 2, miramos a su 3, miramos a su 4. No se olviden que la tarea exploratoria del objeto es fundamental para familiarizarse con el objeto, ¿no? Si no, pero no quiero perder tiempo, quiero hacer el ejercicio que esté pronto. Bueno, pero si tengo dudas, ¿qué hago? Exploro un poquito a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué me encuentro? Con que los términos, por lo menos los primeros 4, vamos a hacer uno más, los primeros 5 de A sub n, es 1, 1/2, 1/3, 1/4 y 1/5. ¿Y qué pasa con los primeros términos de B sub n? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Y tengo que... voy a tener como A sub n, B sub n está definido como A sub n menos 3, la formulación va a ser 1 sobre n menos 3, lo cual me obliga a tomar los términos de la variable de 4 en adelante. ¿Por qué? Porque en 3 carece de sentido. Entonces, en 4 es 1, B sub 5 es 1/2, B sub 6 es 1/3, y podríamos seguir. Entonces tenemos acá, obviamente, nos dimos cuenta que B de 4 en adelante tiene exactamente el mismo conjunto recorrido que A de 1 en adelante. ¿Qué ocurre? Y ocurre que el recorrido de A sub n, el conjunto recorrido de A sub n, es el mismo que el conjunto recorrido de B sub n. Pero vuelvo a la pregunta venenosa de si son la misma sucesión. ¿Y no porque tienen distinto dominio? No, porque tienen dominio distinto. Perfecto, ¿no? O sea, sí, pero porque nosotros, claro, ¿en quién centramos nuestra atención siempre? En el recorrido. ¿Qué pasa con los términos de la sucesión? Son crecientes, son acotados, siempre estamos mirando el... Pero si me preguntan si los objetos son iguales, yo tengo que recordar que una sucesión, ¿qué es? Una función. Y una función se define con dos conjuntos. Para yo decir que dos funciones son iguales, tienen que tener los mismos pares ordenados. Mientras que en la sucesión A, el par 1, 1 integra el gráfico, ¿ah? El par, vamos a suponer que acá está el 1, y acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, y acá está el 4. ¿Qué pasa? El 1, 1 es un punto de gráfico de la sucesión A sub n. ¿Por qué? Porque a 1 le corresponde 1. Ahora, el punto 1, 1 no es un punto de gráfico de la sucesión B sub n. Porque en realidad B sub n a 4 le corresponde 1. Después, en A 2 le corresponde 1/2. Y en B, a 5 le corresponde 1/2. Entonces, visto desde el punto de vista gráfico, es claro que A y B no son la misma función. Si considerada la función como un conjunto de pares, que está correcto, porque una función es una relación, una sucesión es una función es una relación, y una relación es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos, que cumple determinados requisitos. Y el producto cartesiano de dos conjuntos no es ni más ni menos que un conjunto de pares. Quiere decir que, obviamente, cuando yo empiezo a escribir la sucesión como conjunto de pares, me encuentro con 1, 1, 2, 1/2, etc. Y la sucesión B sub n no contiene al par 1, 1, tiene otros pares, 4, 1,
5 un medio, etc. Y así podría seguir. Y si vamos más atrás en el curso de fundamento, para que dos conjuntos sean iguales, porque en definitiva una función es un conjunto, no cualquier conjunto, pero es un conjunto, bla, 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 decimos una cantidad de cosas. Para que dos conjuntos yo diga que son iguales, tienen que tener los mismos elementos. Y estos conjuntos representan dos funciones que son sucesiones, pero que no tienen los mismos pares ordenados. ¿Se entendió? ¿Ah? Entonces, sí puedo decir que los conjuntos recorridos son los mismos. Y claro, tienen exactamente los mismos números. 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, etc. Ahora, en ese ejercicio de lo único que se trata es de, dice, establezca el término general de B sub n. Y bueno, como B sub n está definida como mediante la fórmula del término general de A sub n, es solamente ir y sustituir. Creo que está aclarado eso, y dio para comentar un recorrido hacia atrás en nuestra experiencia con la asignatura de que una sucesión es una función es una relación es un subconjunto del producto cartesiano, y un producto cartesiano es un conjunto de pares. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano es una operación de conjunto. Bueno, muy bien. Sergio fue el que me consultó, ¿no? Sí, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre algo que hayan estado mirando? Bueno, un comentario nomás, pero un comentario bien de viejo. No se dejen estar mucho. Es decir, traten, por lo menos día por medio, hacer, aunque sea un ejercicio, dar una mirada, leer algo. Miren que esto es un curso bastante apretado después. Apretado. Bueno. ¿Y qué otro pasito daríamos hoy? Bueno, el concepto de sucesiones adyacentes. O sea que acá ya no vamos a hablar de característica de una sucesión, sino de un par de sucesiones. ¿Cuándo dos sucesiones se dicen adyacentes? O también son llamadas, por ejemplo, si miramos los materiales del IPA, u otros materiales, también se les llama par de sucesiones monótonas convergentes. Convergentes. ¿Ah? Es decir, el término adyacente se cambia por convergente, lo que se suele abreviar como par de sucesiones monótonas convergentes. En el Loic-Credi le llama sucesiones adyacentes. Sucesiones adyacentes. Bueno, ubiquemos la página de lo que estamos hablando. 56. 56. 56, bárbaro, sucesiones adyacentes. Bueno, claramente ahí establece el texto que dos sucesiones se van a denominar adyacentes si se cumplen tres condiciones, ¿no? Una tiene que ser monótona en un sentido y la otra tiene que ser monótona en el otro sentido. O sea, las dos tienen que ser monótonas, pero si una es creciente, la otra tiene que ser decreciente. Segunda condición. Una de ellas tiene que tener sus términos menores o iguales que los términos de la otra. O sea que
No importa qué natural tomemos, siempre A sub n es menor o igual que B sub n. Se llama condición de separación. La primera se llama condición de monotonía, la segunda se llama condición de separación. Y la tercera es la condición de adyacencia, que es que no importa el número positivo epsilon que se tome, siempre será posible encontrar un natural tal que la resta entre los términos de la que toma valores mayores, en este caso, como dice el libro, B sub n, menos la que toma valores menores, A sub n, es menor que ese número positivo. Esa es la condición de adyacencia. ¿Por qué? Porque si la resta de dos números es menor que cualquier número positivo que yo tome, lo que me están diciendo es que la diferencia entre esos dos números puede ser tan pequeña como a mí se me ocurre. De repente nunca llega a ser 0, no interesa. Lo único que interesa es que no importa el número pequeño que se tome, que acá y en todos los apuntes le simbolizan con la letra epsilon, siempre se va a encontrar algún natural tal que la resta con ese índice natural es menor que ese número. Y obviamente, como ya tengo probada la condición de monotonía y la condición de separación, si encontré ese natural que la resta es menor que epsilon, todos los naturales siguientes también serán menores que epsilon. No lo dice la condición, pero es algo que se deduce de las condiciones anteriores. Entonces, monotonía, separación y adyacencia. Y, bueno, si usamos la nomenclatura par de sucesiones monótonas convergentes, es monotonía, separación, y en lugar de adyacencia es convergencia, que es lo mismo. Adyacencia habla de que pueden estar tan pegaditos como se quiera, y convergentes habla que convergen hacia un mismo lugar. La convergencia me da idea de movimiento. Vamos a converger en el mismo punto, o sea, todos vamos a ir hacia el mismo punto. Y la adyacencia da idea de cercanía. De cercanía. Bueno, y trae un ejemplo que dice una sucesión 1 menos 1 sobre n y 1 más 1 sobre n son dos sucesiones adyacentes, ¿no? Dice, si A sub n lo defino como 1 más 1 sobre n, y B sub n lo defino como, ¿cómo era? 1 más 1 sobre n y 1, no, acá es 1 menos 1 sobre n, copié mal y 1 más 1 sobre n. Puedo explorar un poquito. A sub 1 va a ser 1 menos un medio, o sea, me da un medio. No. A sub 1 es 1 menos 1, 0. Ahí está. A sub 2 es 1 menos un medio, o sea, 0,5. A sub 3, a 1 le resto un tercio. Entonces me da 2 tercios. Crece un poquito, porque estamos hablando de 0,6 periódico. A sub 4 va a ser 3 cuartos. Perdón. Que va a ser 0,7 y después no sé cuánto más sigue. 3 cuartos, 0,75. Veo que los términos de A, cuyo término inicial es 0, luego van creciendo. En valor van creciendo. Por lo menos los primeros 4, pero
Vamos a demostrar que estos siempre son crecientes por la sencilla razón de que, de acuerdo al término general, a 1 le voy a restar cada vez un número más chico. Porque si le resto primero 1, después un medio, después un tercio, después un cuarto, después un quinto, después un sexto, la resta va a ir siendo cada vez más grande, porque al 1 le quito cada vez un término. Un número positivo cada vez menor. Y ya me doy cuenta que tampoco los términos de A van a superar el 1. Ni siquiera van a dar 1, por la sencilla razón de que lo que yo le quito al 1 siempre es positivo. La fracción 1 sobre n siempre es un número positivo. Y en B sub n vemos que ocurre lo contrario, porque al 1 yo le voy a agregar el número positivo 1 sobre n, pero este número positivo, al hacer cada vez más chico, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, lo que le agrego al 1, lo que le sumo al 1 es cada vez menor. Por lo tanto, los términos de B sub n van a ser cada vez menores, por lo tanto la sucesión va a ser decreciente. El primer valor va a ser 2, pero claro, después va a ser 1 más un medio, 3 medios, o sea que ya bajó de 2 a 1,5. B sub 3 a 1 le sumo un tercio, o sea que estamos hablando de 4 tercios. O sea que es 1,3 periódicos, sigue bajando, y así sucesivamente. (0,25). También me doy cuenta que los términos de B, que son decrecientes, al ir al 1 sumándole números positivos, 1 no van a dar nunca. Y menores que 1 tampoco, porque siempre estoy sumando un número que es positivo, que es 1 sobre n. O sea que, de acuerdo a esa pequeña exploración, deberemos probar en primera instancia que una tiene un comportamiento contrario del otro. Y aquí es notorio, o notorio, por lo menos en este ejercicio es obvio, en otros ya no será tan obvio, pero en este sí, de que nuestro primer desafío va a ser probar, nuestra tesis va a ser probar que la A sub n es monótona creciente. Y por otro lado, también que vamos a probar, y que B sub n es monótona en sentido contrario, o sea, decreciente. Esa es la condición 1 de la adyacencia, la llamada monotonía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora. Bien. Bueno, a ver, prueben. Yo sí, Dale. para hacerme una idea, estas dos sucesiones son acotadas, ¿no? Son acotadas, perfecto, son acotadas, muy bien. Porque fíjate que a su 1, el valor más bajo es el 0. ¿Viste? Y luego comienza a crecer. Pero también sabemos que no va a superar el 1. Por lo tanto, los infinitos términos del recorrido de A sub n están todos entre 0 y 1. O dos. La A, digo, ¿no? La A. Nunca va a dar 1 la A. Porque siempre a 1 le resto una fracción positiva. Ah, sí, sí. No, pensé que era más. No, pero ahora veo que sí. No, Lo había más. rectificado, sí. Sí, yo acá Sí, sí. tachoñé porque me equivoqué. Pero Está ahora. eso pasa con B, que B, el primer término es 2 y luego comienza a decrecer, por lo tanto es acotado posteriormente por 2. Y como nunca va a llegar a 1, porque este número nunca es 0, 1 sobre n jamás da 0, así que esto 1 nunca va a dar. Así que todos los infinitos términos del recorrido de B sub n están entre 1 y 2. Las dos son acotadas. ¿Ah?
Pero aprovechemos ya esa observación que hace Fernando, de que dentro de las condiciones que tenemos que probar para decir que estas dos sucesiones son adyacentes entre sí, no entra la acotación. Pero, como él dice, la acotación se desprendería en cualquier par de sucesiones monótonas convergentes o adyacentes, como se les llame. Obviamente, si una crece y la otra decrece, y los términos de uno son cota superior de la que sube, y los términos de la que sube son cotas inferior de la que baja, las dos sucesiones siempre van a ser acotadas. Pero no es una condición que me lleve a demostrar que sea necesaria para decir que las sucesiones son adyacentes. Yo puedo tener sucesiones acotadas que nunca forman un par de sucesiones adyacentes con ninguna otra, ¿no? Si yo tomo la sucesión que vimos el otro día, -1 a la n, que da solo dos números, 1 y -1, 1 y -1, 1 y -1. Con esa sucesión nunca voy a poder formar una sucesión adyacente, esa con otra. Sin embargo, es acotada. Por lo tanto, el hecho de que sean acotadas es una consecuencia de, pero no es una condición necesaria. Bueno. También, profe, con lo que estaba diciendo recién, podemos darnos cuenta que el elemento de separación es 1. Claro. Después vamos a ver que después el texto plantea, siempre que tenemos unas sucesiones adyacentes, ¿por qué son útiles? Y porque siempre tienen un elemento que es un número, que se llama elemento de separación. Quiere decir que yo con dos sucesiones adyacentes, ¿qué puedo decir? Puedo definir un número. Que hay veces que es conocido y hay veces que no. Por ejemplo, estas sucesiones definen el 1, porque es el número que es menor que los términos de B y mayor que los términos de A. Y es único, por eso lo define. No hay varios números que cumplan eso. Bueno, ¿cómo probamos que esta es monótona creciente? ¿Recuerdan cómo hicimos el miércoles para probar? Que a su n sea menor o igual que a su n más 1. Que un término genérico es más chico que el que le sigue, ¿no? Entonces, para probar que esto es verdad, vamos a decir, esto es verdad, sí, solo sí, un término cualquiera a su n va a ser menor o igual que su siguiente. ¿Ah? Uno podría decir, ¿y por qué no trabajó con a sub n menos 11 y a sub n menos 10? Trabaje con el que quiera. ¿Ah? Lo que hay que probar es que para todos los valores de la variable n, siempre un término es menor o igual que el siguiente. Profe, ¿no habría que aclarar ahí para todo n natural? Bien, bien. Dice en la definición de sucesiones adyacentes de que tiene que ser para todos los naturales en la condición 1. No, no dice. No lo dice. Ahora vamos más atrás. Lo que tenemos que probar es que es creciente, ¿verdad? Ahora, en la definición de sucesión monótona creciente, ¿es necesario que lo sea para todos los naturales? Voy a la definición de monótona creciente. Sí, dice, sí, para todo n natural. ¿Sí? Puede ser a partir de algún natural en 0. Para todo n natural mayor o igual a n sub 0, dice ahí. Ah, no tiene por qué ser para todos los naturales. ¿De acuerdo? Puede ser a partir de 5. Yo puedo tener una sucesión que los primeros 4 términos
como estamos de tiempo, nos quedan 5 minutos. Yo puedo tener una sucesión así, 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 y de repente, ¡pumba! Entonces, ¿qué quiere decir? Porque tiene 3 términos que no están en la misma relación de desigualdad, que lo están los otros infinitos, ¿deja de ser monótona creciente? No. Por eso se dice que si hay un n sub 0 a partir del cual todos los n establecen entre los términos de la sucesión la misma relación de desigualdad, yo digo que es creciente, aunque desprecie un número finito inicial, no importa. Puedo dejar fuera 5, 3 o 3 millones o 4. Lo que le da la condición de monótona creciente son infinitos términos a partir de alguno del dominio. ¿Ah? Bien. En este caso va a ser para todos los n, obviamente, pero en otros casos no tienen por qué ser. Entonces, no pongo nada acá porque cuando empiece a trabajar me voy a dar cuenta si va a ser para todo n o tengo que dejar afuera alguno. El doble condicional me está diciendo, mire que esto va a ser verdad en la medida que usted llegue al final a algo que es verdad. Así que vamos a seguirlo a ver si llegamos a algo verdadero que nos permita decir, ah, bueno, queda aprobada la tesis. Cierro y en unos minutitos abro otra y seguimos trabajando.